Y también nos preguntábamos dónde estaba el Estado. Y de esto es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué sucede con el Estado? Y el Estado es un Estado débil, un Estado para algunos ausente. Quizás no si repasamos cuál es el sentido y la fundamentación de un Estado moderno. Pero recordemos brevemente cuál es el origen del Estado. El Estado nació como una necesidad de defensa de aquellos que tenían extensiones territoriales, que tenían un poder local, aquellos señores feudales que tenían esa necesidad, esa defensa de ese territorio propio, de crear ejércitos para esa defensa, de tener una ocupación reglada de ese espacio. Por eso daban a sus feudos espacios que después obviamente le cobraban un impuesto, recaudaban esos impuestos. La evolución, las distintas economías, hicieron que esta economía agrícola se viera invadida también por las grandes rutas comerciales, por el descubrimiento de nuevos territorios que satisfacían otro tipo de necesidades que no podía resolver la comarca. Esta incorporación del comercio a la vida de la comarca hizo también de que las estructuras se fuesen modificando. Y ya no era suficiente con el poder feudal organizado de esta manera y decidieron, esta evolución provocó que la monarquía, que el rey, fuera el que tuviese el poder absoluto, la mejor manera de defender esos intereses. Y entonces organizó el ejército común, y las muertes y las historias y la cultura comenzó a darle identidades a esos territorios, identidades culturales, nacionales posteriormente. La Iglesia era quien, a través, digamos, del Papa, era el potestatario de la ley. Esa era la ley. Alejándose la Iglesia del Estado, separándose allá por el 1500, cuando vino la Reforma y demás, donde la comunicación con Dios, la propuesta de la Reforma no era a través de la Iglesia, sino a través de la Biblia, del conocimiento de los textos bíblicos. Esta revolución y la evolución, las nuevas necesidades, separaron a la Iglesia del Estado. La Revolución Francesa incorporó la decisión del pueblo. Igualdad, fraternidad, los derechos del hombre y su participación. Y empiezan a dar forma al Estado moderno. Al Estado moderno que con sus más y sus menos es el que hoy tenemos. El Estado que tiene su función de custodiar la territorialidad, o sea, no hay Estado sin un territorio definido. Para eso también se le dio al Estado la posibilidad de la creación de las fuerzas de defensa de ese Estado, del ejército, de las fuerzas militares. Se le dio al Estado la posibilidad de la soberanía, de la posibilidad de la decisión más allá de los factores externos. Se le dio al Estado una constitucionalidad. Esta constitucionalidad es la que garantiza las reglas de juego de esa comunidad. Y acá uno de los inconvenientes que hoy estamos viviendo. Las reglas del juego son las mismas todos los días. Nuestro país coincide en que las reglas del juego están garantizadas por el Estado. Una pregunta que dejamos.
Otro de las incorporaciones para el Estado es la incorporación del pueblo, como decíamos, después de la Revolución Francesa. Esta incorporación democrática da la posibilidad de la discusión del gobierno de ese Estado, a través de partidos políticos, a través de oficialismo y oposiciones. Y acá otro de los grandes problemas de nuestra sociedad. 42 diputados del año 2007 al 2009 han cambiado de banca, elegidos por el pueblo para ser representados según un determinado partido político. 42 diputados en el orden nacional cambiaron de bloque. Quizás, paradójicamente, están defendiendo ideas, ideales, propuestas que han sido combatidas en su propia campaña política para acceder a esa banca. 10 senadores en el año 2009 han cambiado de banca. Esta es otra de las cuestiones y esta es otra de las funciones que en el Estado Nacional argentino están siendo violadas. Es atinado la reforma política desde ya, es atinada. De alguna manera hay que contener este desmadre. La pérdida de autoridad del partido político es también lo que da la posibilidad de que las manifestaciones por fuera de esos partidos políticos sean hoy una cuestión diaria. Y como decíamos al principio, el espacio público hoy está siendo discutido por agrupaciones de distinta naturaleza, muchas de ellas producto de que los partidos políticos no contienen esas aspiraciones. ¿Y qué decir de otra gran falencia del Estado de hoy y que está asignada constitucionalmente, que es la posibilidad del uso de la fuerza física? El uso de la fuerza física está en manos del Estado, constitucionalmente, para resguardar el orden, siempre y cuando se cumplan las normativas fijadas para el uso de esa fuerza física. Quizás falsas teorías progresistas han ido abandonando la posibilidad de que esta potestad básica del Estado se haya puesto en ejecución en toda su dimensión. Si no, en un Estado democrático hay que cambiar las leyes. Mientras estas leyes no cambien, hay fuerzas de seguridad para mantener el orden público. Orden público que día a día ha sido avasallado. Por la realidad primero y por la respuesta a esta falta de orden por la población. Es cierto que los estados evolucionan con las nuevas necesidades. Es cierto que las naciones tienen distintos objetivos, que la sociedad va buscando nuevos caminos. Pero es cierto también que ese Estado va a tener que ir acompañando a esa evolución de la sociedad. Y no que tengamos un Estado diferente porque hemos ido abandonando las necesidades que tiene esa población y la ineficacia del Estado haga que el día de mañana empecemos a predicar sobre un Estado diferente, pero no por sus virtudes, sino por su ineficacia. De eso se trata. Gobierno y oposición deben fortalecer el Estado. El Estado que cambia, sí, pero que es permanente en tanto y en cuanto las funciones que de él derivan van a garantizar una sociedad más armónica.